Bienvenido a nuestro estudio del Libro de los Hechos. Hoy veremos la vida del apóstol Pablo y su inicio en el ministerio como misionero y estableciendo iglesias. Es un ministerio caracterizado por el poder pentecostal del Espíritu Santo. Después de su encuentro personal con Jesús en el camino a Damasco, Jesús ordena a Saulo de Tarso, ciego, que vaya a Damasco. Mientras Saulo viaja a Damasco, Jesús da un mensaje para uno de sus discípulos, Ananías, que ya está en la ciudad. Ananías está más que contento de escucharlo. La conversación entre Jesús y Ananías, y luego entre Ananías y Saulo, se registra en Hechos 9, 10 al 19 de la siguiente manera. Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está orando y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos hablar acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa y le puso las manos encima y dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. De inmediato le cayó de los ojos algo como escamas y volvió a ver. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido, recuperó las fuerzas. La mayoría de nosotros sabemos de antemano que este Saulo, por quien Ananías ora, es el hombre que se convertirá en el gran apóstol Pablo, escritor profético, creador de gran parte del Nuevo Testamento. Pero Ananías no lo sabe. El nombre de Saulo infunde terror en los cristianos que lo escuchan, incluido Ananías. Jesús le dice, quiero que vayas a bautizar a un hombre llamado Saulo de Tarso. Naturalmente, Ananías se opone, pero es en vano. El Señor le dice, no, te equivocas con él, Ananías. Él es mi vaso elegido y tengo un gran plan para su vida. Ahora, dos de las palabras más bellas del libro de los Hechos son las que pronunció Ananías cuando entra a la casa donde lo espera Saulo de Tarso. Las palabras iniciales de Ananías son, hermano Saulo. A pesar de todos los temores de Ananías sobre Saulo, a pesar de su probable comprensible ira contra Saulo y sus acciones, tan pronto como Ananías entiende que este gran enemigo de la iglesia de la primera generación se ha convertido, simplemente dice, hermano Saulo. El viejo Saulo está muerto y el nuevo Saulo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas se han hecho nuevas. Bienvenido a la familia, hermano Saulo. Según cuenta Hechos, Saulo se convierte y luego comienza a predicar con valentía en el nombre de Jesucristo en Damasco y Jerusalén. Sin embargo, en el primer capítulo de Gálatas, el apóstol Pablo llena un vacío no visto en la historia. Saulo se va al desierto de Arabia durante algunos años para aprender y prepararse. En Hechos 9, 26, 27 vemos el ministerio de Saulo. Cuando fue a Jerusalén, intentaba juntarse con los discípulos y todos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. Pero Bernabé le recibió y le llevó a los apóstoles. Les contó cómo había visto al Señor en el camino y que había hablado con él y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Aquí es donde encontramos a otro maravilloso personaje del libro de los Hechos, Bernabé. Bernabé fue el primer socio de Pablo en el ministerio misionero y el único de los líderes dispuesto a arriesgar su vida para relacionarse con él. Cuando comparas las Escrituras y la tradición, se puede concluir que después de la conversión de Saulo y su experiencia en el desierto de Arabia, regresa a Tarso, que es su ciudad natal. Mientras tanto, mucha gente se está convirtiendo en Antioquía y Bernabé está ayudando a instruir a estos nuevos conversos.
Bernabé recuerda a Saulo de Tarso. Entonces decide que este hombre debe venir a Antioquía y enseñar a estos nuevos conversos. Entonces va a Tarso y busca persistente hasta que encuentra a Pablo. Cuando lo encuentra, Bernabé lo lleva a Antioquía y lo instala en ese ministerio de enseñanza. Bernabé intercede por Pablo ante los otros creyentes, pues los otros creyentes podrían, como Ananías, no querer tener nada que ver con él. Bernabé es usado por Dios para apoyar al apóstol Pablo en su gran ministerio de plantación de iglesias. Cuando piense en la grandeza del ministerio de Pedro, recuerde que nunca habría habido un apóstol Pedro si no hubiera sido por un hermano menor llamado Andrés. De manera similar, Pablo nunca habría tenido un gran ministerio si no hubiera sido por Bernabé, que se traduce al griego como hijo de ánimo. Este apodo, dado por los apóstoles, describe su don, modelo y ministerio. Bernabé es un hombre que siempre está animando a la gente. Él apoya fielmente a las personas y las anima a hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Incluso se enfrentará a Pablo algún día en nombre de Juan Marcos, buscando resguardar al joven para el ministerio. Juan Marcos, según la tradición, escribirá el Evangelio de Marcos con Pedro. Al leer el libro de los Hechos y conocer a grandes personajes como Pedro y Pablo, no pase por alto a personas como Bernabé, que nunca escribió un libro, pero desempeñó un papel fundamental en la vida de Pablo y Marcos, quienes sí escribieron las Escrituras. Sin Bernabé quizá no hubiera un Pablo, sin Bernabé quizá no hubiera un Marcos. Hay pocos Pablos en el mundo, pero la iglesia siempre tendrá necesidad de muchos Bernabés. ¿Estás dispuesto a estar discipulando y animando a otros como Bernabé? ¿Estás dispuesto a ayudar a otros, algunos de los cuales quizá algún día te superarán? Quizá nunca serás un Pablo, pero puedes ser un Bernabé y participar en el ministerio de alguien que se convierta en un Pablo a través de tu ayuda. Hay mucho que aprender de los viajes de Pablo en Hechos. Por ejemplo, en Hechos 16, 6 al 10, atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas. Y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Después de que Pablo tuvo su visión de un hombre llamándolo a Macedonia, va allá. La primera ciudad a la que llega es Filipos. Ahora, uno pensaría que dado que en la visión de Pablo un hombre de Macedonia estaba diciendo: «Ven y ayúdanos», pensaría que al entrar en la ciudad de Filipos encontraría a personas esperando a escuchar el Evangelio. No es así. Por lo general, Pablo se dirige primero a las sinagogas cuando inicia un ministerio, pero ni siquiera encuentra una en Filipos. En cambio, encuentra algunas mujeres gentiles temerosas de Dios, interesadas en el judaísmo y que están teniendo una reunión de oración junto al río. Pablo predica el Evangelio a estas mujeres y al menos una de ellas, una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de color púrpura, responde al Evangelio. Como comerciante de ropa de lujo para ricos, Lidia es de gran ayuda en el ministerio de Pablo. Ella abre su hogar a Pablo y su equipo misionero, estableciendo la primera iglesia en Europa. En Filipos, Pablo y Silas expulsaron a un demonio de una esclava que estaba haciendo hechicería y le estaba generando mucho dinero a su amo. Se les acusa de alterar el orden público, los arrestan, los golpean con varas y los encarcelan. Sus pies están atados, obligándolos a permanecer sobre sus maltratadas espaldas. A la medianoche, Pablo y Silas oran y cantan alabanzas al Señor. No se nos dice si los otros presos disfrutaron del acto o no, pero se produce un terremoto de efectos sobrenaturales. Se caen todos los grilletes de los presos y se abren todas las puertas de la prisión. Esto despierta al carcelero,
que entra en pánico al pensar que los prisioneros se han escapado. Una sentencia de muerte para él, por lo que se prepara para suicidarse con una espada. Pablo interviene. En Hechos 16, 28 al 34, leemos el resto del relato. Pero Pablo gritó a gran voz, diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Entonces él pidió luz y se lanzó adentro, y se postró temblando ante Pablo y Silas. Llevándolos afuera, les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes, y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Ahora, algunos han interpretado las palabras de Pablo: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa», como una promesa general para la salvación de la familia. Esto es un error. Lo que leemos aquí es una promesa específica para el carcelero, cuya familia entera escuchó el Evangelio según Hechos 16:32 y llegó a creer según Hechos 16:34. Esto no fue fácil de aceptar. Estos hombres que les predicaban estaban en la cárcel por su fe. No tenían mayores esperanzas que este mismo tipo de rechazo cuando creían. Sin embargo, prevaleció el poder, al igual que su bondad y sensibilidad hacia el Espíritu en un momento crítico. Tenemos mucho que aprender de su tiempo allí. Sin embargo, centrémonos en estas palabras: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Lo que aprendemos hoy de esta lección es que, si bien Dios puede mostrarnos toda su voluntad para nuestras vidas, si así lo desea, rara vez lo hace. Dios nos guía día a día y minuto a minuto para responder a su Espíritu en el momento de la prueba divina. ¿Crees que Jesús es el Salvador, el Mesías, Dios hecho carne, y que Él es el Señor de señores y Rey de reyes? Si tu respuesta es sí, es fundamental que te preguntes: ¿de verdad creo en Jesús y confío en Él como el Señor de mi vida? ¿Creo tan firmemente en Jesús que con gusto daría mi vida para contarle a otros acerca de Él? ¿O solo le creo a Jesús porque me es fácil hacerlo? Creamos en Jesús con el mismo compromiso que Lidia, y la misma convicción que Pablo y Silas, y la misma entrega que el carcelero de Filipos y su familia. No temas el resultado de tu fe en Cristo, simplemente confía en el Señor y ora para que Él sea glorificado a través de tu vida y de tu muerte.